¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos y muy buenas noches a todos los que sintonizan ya SAL Televisión a esta hora de este miércoles. Miércoles estamos a 12 de noviembre. Tengo que mirar la fecha porque aquí vamos todo el día trabajando casi a marchas forzadas y ya no sabemos si es martes, si es miércoles, si es jueves. Pero es miércoles 12 de noviembre y estamos con ustedes en Mirada Política. Temas interesantes que vamos a tratar. Despertábamos esta misma mañana con un asunto en Puerto Real que nos dejaba a todos perplejos, y es que concretamente el Ayuntamiento de Puerto Real, escuchen bien, queda sin intervención municipal. Así lo anunciaban algunos medios de comunicación que han tenido la suerte de poder hablar con la alcaldesa de Puerto Real, que nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistarla en este mismo programa el pasado miércoles. Hablamos de muchos temas, de la situación municipal, hablamos de la limpieza, de contratos y de todo lo que quisimos tratar con ella. Nosotros sí que hemos estado esta mañana en una rueda de prensa que ofrecía Andalucía por sí para tratar de este mismo tema, para lanzar un mensaje a la alcaldesa y que dé las razones por las que se está produciendo esto, porque ya se sabe, sin intervención municipal en un ayuntamiento, como que todo queda absolutamente paralizado en la administración local. Esto es lo que vamos a hablar hoy y de muchos temas más, pero lo vamos a hacer con el portavoz del Grupo Municipal Socialista en esta localidad, en la Villa de Puerto Real, don Carlos Salguero, que ya está al otro lado de la pantalla. Bienvenido y muy buenas noches. Muy buenas noches, Estilita. Un placer que estés acompañándonos en esta jornada, una jornada, yo creo que para Puerto Real de incertidumbre, sobre todo para vosotros que estáis en primera línea, pues trabajando por los intereses de la ciudadanía, sea del color político que sea, pero también para nosotros, ¿no?, los ciudadanos, que no sabemos qué va a ocurrir en el Ayuntamiento de Puerto Real ante esta situación que se ha anunciado esta misma mañana, a primeras horas del día. Pues sí, al final la figura de la intervención es fundamental en un ayuntamiento. Yo tengo esta información desde la semana pasada. Desde el jueves de la semana pasada yo ya sabía que la viceinterventora había dado de baja. Entiendo que es un tema muy complicado y no queremos hacer un tema político, ¿no?, por parte de nuestro grupo municipal sobre esto. Queríamos esperar a ver las noticias para ver la solución, esperando que el Ayuntamiento de Puerto Real, que el gobierno de Aurora Salvador diera una solución. Pasado una semana casi hemos visto que no, que son incapaces, ¿no?, de conseguir a alguien. Es un tema complicado porque es una habilitada nacional lo que necesitan. Se ha solicitado un anuncio al ministerio, pero claro, esto no es fácil. Dentro del ayuntamiento hay pocas personas que tengan la capacidad o la titulación para poder hacerlo. Sé que han estado preguntando a algunos trabajadores y trabajadoras y que muchos de ellos le han dicho que no, porque aparte es un tema muy complicado, y viendo la trayectoria que estamos observando en esta legislatura con los problemas en personal, los problemas en la nómina, contrataciones, pues entendemos que la persona que lo coja tiene que tener unos conocimientos que no muchos no tienen o que no tenemos mucho de nosotros. Como te decía, ya hace unos 4 meses la interventora se dio de baja y la semana pasada se dio la viceinterventora de baja. Esto no es un tema baladí, es un tema muy importante, porque como decía, es casi el eje fundamental del ayuntamiento, porque la parte económica y todo lo que se mueve en el ayuntamiento al final tiene esa parte económica y necesita de una manera u otra un informe de las habilitadas nacionales, en este caso de la intervención. No sabemos a día de hoy qué solución van a darle. Esta misma mañana hablé con el concejal de Hacienda y me dijo que esperaban tener una solución a lo largo del día. Ya estamos al final casi del 12 de noviembre y no la tenemos. Y bueno, una situación complicada porque, como decía la alcaldesa en uno de los medios de comunicación, peligran las nóminas de los trabajadores un mes más, porque en estos 30 meses de legislatura que llevamos con Aurora Salvador, ni un solo mes han cobrado los trabajadores en tiempo y forma. Nos decían, ¿no?, en una pequeña concentración que hubo, que cuando estábamos nosotros en el gobierno, la legislatura anterior, todos los meses cobraron en fecha. Y de un mes para otro ha cambiado todo, no. Eso es la gestión del gobierno o la mala gestión del gobierno actual. Y además no solo la nómina en una fecha tan importante como es el mes que viene.
diciembre, que además de la nómina ordinaria está la paga extra. Es una fecha que todos y todas tenemos mucho más gastos por las festividades, por las comidas, por las cenas, por todo. Y la verdad que además de eso, antes de que acabe el año, muchos de los proyectos que aprobamos en un pleno municipal extraordinario por un crédito extraordinario que nos llegó del gobierno de España, están en el limbo, porque tienen que estar culminados, pagados y facturados antes del 31 de diciembre. Y cuando estábamos en el gobierno, recuerdo que el señor Morillo, el antiguo concejal de Hacienda, me decía: Carlos, diciembre son 10 días. Aunque parezca 31 en el calendario, diciembre son 10 días porque está el puente, están los fines de semana y están los festivos de Nochebuena y fin de año. Y hay muy poco tiempo. Hay muy poco tiempo. Si ese dinero no se gasta, lo que se haya iniciado habrá que sacarlo de otras partidas y lo que no se haya iniciado se perderá. Y ese dinero irá al remanente de tesorería tan famoso en estos últimos años que utilizaron hace pocos meses para pagar deuda por adelantado, con lo que lo criticaron la anterior legislatura. Nos vemos en una situación muy complicada, Chirita, en este ayuntamiento. Esto es una gota más que ya el vaso, si no está a punto de rebosar, ya ha rebosado. Y lo peor de todo, ¿sabe qué es? Que es que no asumen el problema que tienen, no asumen que su falta de gestión nos ha llevado a esto. Porque no las interventoras, no quiero entrar mucho en el tema, no se dan de baja por ninguna enfermedad corporal, ¿no? Digámosle, sino por el trato que reciben muchas veces por parte de este gobierno. Y eso es muy complicado. Tú con una habilitada nacional, ya sea la tesorería, la intervención o la secretaría general, tienes que tener, sobre todo la alcaldía, un feedback muy importante, es uña y carne. Tienes que trabajar constantemente con las habilitadas nacionales. Digo habilitadas porque yo estaba acostumbrado que tenía 3 mujeres en estos 3 puestos, pero a las habilitadas o habilitados nacionales que tenga cada gobierno, tienes que tener una relación muy frecuente y muy fluida, porque todo depende al final de ellos. El informe final tiene que ser de intervención o de secretaría y tienes que tener esa comunicación tan importante que no se tiene, y no se tiene desde el principio de la legislatura, y por eso estamos viendo todos estos problemas. Y la culpa no es de las interventoras, la culpa no es de la intervención, porque hemos visto en muchos plenos cómo verbalizan y culpan a la intervención de la ciudadanía, no culpe al gobierno local. Y eso es un error, porque la culpa es de la gestión que están haciendo, porque yo le decía siempre a la interventora, por no decir su nombre, quiero hacer esto. Y me decía: Carlos, pues como tú quieras hacerlo, no, hay que hacerlo de esta manera. Y a lo mejor tardaba más, pero lo hacíamos legal. Nunca se nos ocurrió ir a ningún habilitado nacional a decirle: cámbiame un informe. Nunca. Y eso en esta legislatura ha pasado. ¿Se han cambiado informes, como apunta Carlos Salguero, portavoz del Partido Socialista en Puerto Real? ¿Qué informes se han cambiado? No te puedo decir uno concreto, no porque no quiera, sino porque no desconozco, pero sé que muchos trabajadores del ayuntamiento me han dicho que concejales actuales del gobierno han ido a decir que por favor cambien los informes, o por lo menos intentar, ¿no? Que la intervención, obviamente la interventora le ha dicho que no, que el informe es ese y así se queda. Pero sí, tienen esa cara dura, por hablar claro contigo, de ir a un técnico municipal y decirle: cambia un informe. No puede ser. Tú puedes, antes de, o decirle: oye, explícame esto, o llegar a un consenso, pero pedirle a un técnico municipal, en este caso habilitada nacional, que te cambie un informe, es muy duro. Te agradecemos, Carlos, que hables claro, entre otras cuestiones, porque la ciudadanía, el ciudadano de a pie, tenga o no tenga mucha o poca cultura, hay cosas de una administración que se les escapa. A ti, por ejemplo, que estás acostumbrado a moverte en estos ámbitos, seguro que lo llevas con facilidad, pero hay muchas personas que este tipo de cuestiones escuchan cómo se expresan los políticos, cómo se expresan las personas que están al frente de la administración local, en este caso, y bueno, no se enteran muy bien realmente de lo que ocurre. Pero aquí hoy queremos ser claros, ya que nos brindas la oportunidad, ya que lo podemos hacer en este Mirada Política. Esta misma mañana me decías que hablabas
comentabas con el delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Puerto Real, que iba a darte noticias a lo largo del día. A la hora la que es, no has recibido una llamada aún. ¿Qué va a pasar? Porque el miércoles está casi finalizando, llega el jueves, llega el fin de semana y esto hay que darle solución, porque a la vuelta de la esquina tenemos ya un mes de diciembre, un mes complicado, pero aunque no fuese diciembre, los trabajadores quieren cobrar, los funcionarios quieren ver su nómina a final de mes. Claro, y como hablábamos antes, ya son muchos meses los que tienen esos atrasos. En el último, muchos de ellos me decían, Carlos, es que el banco me ha cobrado un recargo. Y ahora ese 50, 30, 100 euros, ¿quién los paga? Porque ellos han hecho su trabajo durante todo el mes para cobrar su nómina. ¿Por qué esperan siempre al final? Pero es que el problema, Estelita, que no es solo las nóminas, es todo. ¿Cuántos plenos nos han convocado extraordinarios urgentes? Nos han dado la información la misma mañana. Informes que a lo mejor son 100, 200, 300 páginas. Que es imposible. Lo hablábamos antes de que no todos sabemos de todo. Y hay un informe que te puede dar mejor. Por ejemplo, los urbanísticos, por mi cargo anterior, pues lo manejo mucho mejor, pero a mí me llega uno de Hacienda y yo no manejo tan bien esos temas. Tengo que preguntarle a compañeros o compañeras que lo entiendan. Y no nos dan ese tiempo. Pues esa es su manera de actuar y de trabajar y de gobernar, que es peor. Porque si en tu trabajo privado trabajan de esta manera, ya es problema de ellos. Pero es que ahora están gobernando un municipio muy complicado como Puerto Real. Y la ciudadanía no merece un gobierno así. No merece un gobierno que esté a salto de matas en el último momento, que siempre tenga que estar o que haya tenido que aguantar todo un verano sin actividades porque el gobierno no ha sido capaz de dar una solución a los trabajadores. Este mes han cobrado las horas extras que debían desde hace algunos 5 meses y otros hasta 10. Y ahora, al mes siguiente, tenemos otro problema. Es que se le van acumulando y los culpables de estos problemas o de la problemática del ayuntamiento tiene nombre y apellidos, en este caso la cabeza, que se llama Aurora Salvador. Unos problemas que sufren los trabajadores municipales, pero que también sufre la ciudadanía, porque estas cuestiones también después sufren una merma en los servicios públicos. Y claro, como decíamos antes, el verano sin actividades o ahora licitaciones, el cobro de subvenciones o el cobro de nómina, la falta de estos informes y de estas obras necesarias que se tengan que hacer, obviamente, perjudican a la ciudadanía. Como decíamos, ahora había cerca de 40 obras pequeñas que iban a decentar toda la problemática de Puerto Real. Ahora estamos viendo cómo están día tras día en las redes del ayuntamiento hablando de, por ejemplo, del plan de choque de limpieza que está dentro de estas actividades. Si no pueden pagarlo, ¿de dónde van a sacar ese dinero? Esos 300 y pico mil euros, que por cierto llevaban 2 años diciendo que no era necesario y ahora no paran de decir que es el más caro de la historia. A ver, es que también, aparte de la falta de gestión, cuando gestionan siempre se lleva la contraria a lo que antes decían. Es lo que no se le ha acostumbrado, los plenos son siempre carentes. Que ahora tenemos la problemática esta que estamos hablando, pero es que si alguien se interesa y ve los plenos o se lee el orden del día de los plenos, no hay gestión. Estelita, yo te lo decía en otro debate al concejal de urbanismo que en 30 meses que lleva gobernando no ha traído un solo expediente urbanístico al pleno. Los únicos que ha traído los iniciamos en el anterior gobierno del Partido Socialista. Y se lo dije, porque me dijo que no, y le dije si él se llamaba Carlos Salguero, porque la firma que aparece en el inicio de todos los informes y expedientes es Carlos Salguero, y creo que ese soy yo y no es él. Ni un solo expediente, y como este caso de urbanístico, te puedo hablar de muchos. Solo hacen modificaciones presupuestarias porque tampoco han hecho el más importante del trabajo de un gobierno, que es unos presupuestos municipales. Y están trabajando con los que le dejamos nosotros en 2023. El Puerto Real de casi 2026 no es el Puerto Real de 2023. No son las mismas subvenciones, son los mismos gastos ni los mismos ingresos. Ahora decían que siempre a final de año nos vienen con el cuento de que están a punto de presentarnos unos presupuestos. Ahora hoy también han dicho que, bueno, se va a atrasar un poco por el tema de la intervención. Ya se lo dijo un día a José Alfaro, que nos dijo que nosotros tardamos 1 año y medio en aprobar los primeros presupuestos. Le dije si no se acordaba de algo que se llamaba COVID, que tuvimos que sufrir en la legislatura anterior.
Bueno, pues ya ha pasado el tiempo, nosotros en una legislatura tan complicada sacamos 3 presupuestos. Ellos en una legislatura mucho más fácil y de 4 años completos, si sacan alguno, solo será uno. Al hilo de lo que comentas de los presupuestos municipales, nosotros tuvimos una entrevista también de Mirada Política, no sé si la ciudadanía la recordará, por las calles de Puerto Real, con la alcaldesa, al igual que la tuvimos con Alfredo, la tuvimos contigo también. Le preguntábamos por los presupuestos que estaban prorrogados, los de 2023, eso se lo preguntábamos en septiembre, octubre de 2024. En noviembre de 2025 volvemos a preguntarle a la alcaldesa ya a través de videollamada, como estamos haciendo contigo, bueno, pues de esos presupuestos. Nos dicen que están trabajando en ello y que próximamente, evidentemente, bueno, pues lo presentarán a las distintas formaciones. Con esto que ha ocurrido ahora, como bien nos dice Carlos Salguero, todo queda paralizado. Le dicen también que, bueno, van a tardar un poquito más de la cuenta, pero no se aventuran a dar una fecha. Entiendo que tal como está la situación, no creo que antes de final de año tengáis un borrador encima de la mesa. Yo tampoco lo creo, Chirita, la verdad. Si lo tenemos, de todos modos, le queda un proceso muy largo, porque nos pueden presentar un borrador que ellos hayan hecho, pero ahora tienen que presentarlo a Madrid, que Madrid lo estudie, que eso no es fácil ni rápido, que lo devuelva y seguramente tenga que hacerle correcciones. Y una vez que tenga correcciones, tiene que negociarlo con la oposición, presentarlo a pleno, aprobarlo y después también tiene un periodo. Así que a ver si conseguimos. Yo espero que sí, por el bien de Puerto Real, que haya presupuesto. Y nosotros, desde septiembre de 2023 que nos pidieron propuestas, se la hicimos llegar. Yo me reuní después de reunirme con mi grupo, me reuní con el concejal de Hacienda y le trasladé las propuestas que el PSOE quería ver en esos presupuestos. Ya hace más de 2 años de esa reunión. Y no hemos tenido ninguna más, ¿eh? No es que hayamos trabajado lo de 2025, no, es que ni siquiera nos han llamado para ver si queremos actualizar esa propuesta o cualquier otra. Yo tengo dudas, pero como te decía, espero que sea un puesto porque eso es bueno para Puerto Real y todo lo que sea bueno para Puerto Real es bueno para el Partido Socialista. Le voy a preguntar, Carlos, ¿qué puntos debería de contener ese presupuesto municipal de cara a 2026? ¿Algo que no puede faltar para su formación? Bueno, pues sobre todo tiene que haber la parte proporcional que tiene que pagar el gobierno o el ayuntamiento de Puerto Real de todas las subvenciones en las que se ha presentado. En la última que hemos conocido, en la EDIL, tiene que pagar una parte muy importante de proyectos muy importantes para Puerto Real, que también han cogido la mayoría de nuestro plan Más Ciudad, que presentamos en la anterior legislatura. Eso es fundamental porque eso es lo que va a transformar Puerto Real. Sin esa parte municipal en el presupuesto, pues estos proyectos no se podrán hacer. Aparte, en abril, creo, o marzo del año que viene, ya tiene que estar el 30% ejecutado. También, no quiero hacer tantas comparaciones, pero bueno, como el que era el anterior alcalde a nosotros, ahora es concejal, pues hago un poco paralelismo. Ellos consiguieron la EDUSI y cuando llegamos nosotros 2 años después de conseguirla, no había nada ejecutado. Yo siempre digo, había un folio, ellos me rebaten, no tenían nada contratado, ni la asistencia técnica, que es lo básico para empezar, tenían contratado. Pues ahora esperemos que no pase lo mismo, que hayan aprendido de sus errores, que en los presupuestos metan esa partida y sobre todo también que no dejen a la ciudadanía a un lado, porque no vale solo los golpes de pecho, hay que gestionar. Y nosotros lo decíamos muchas veces con el tema de los servicios sociales. No vale solo ponerte en la puerta a chillar. Ponte, pero cuando entres trabaja. Y eso es muy importante. Es también un eje fundamental en el ocio. El ocio en Puerto Real hemos visto, porque no solo es el ocio de la ciudadanía, eso también genera riqueza alrededor en los bares, en las tiendas. Y es fundamental, porque hemos visto también cómo este gobierno no hace nada por el comercio local. Absolutamente nada. Hemos visto también cómo la Asociación de Comerciantes y Empresarios lo ha dicho, lo ha verbalizado, que este gobierno pasa de ellos, que no cuenta con ellos. Y son ejes fundamentales que tienen que estar en el presupuesto. Además, nosotros de varias propuestas que hicimos también en infraestructura, en la limpieza, en el arreglo, ¿no?, del acerado del municipio, se lo dijimos bien claro. Ellos al principio de la legislatura
se pusieron, teniendo una minoría en el ayuntamiento, se pusieron una mayoría absoluta con el voto del Partido Popular en los consejos municipales de las empresas públicas, en el GEN y en la SUBE. Le hemos dicho que si no cambia eso, no contará con nuestro voto favorable en los presupuestos. Nos dijeron que sí, llevamos esperando cerca de un año a que traigan esta modificación, porque es, vamos a dejarlo en alegal o en inmoral, que ellos, no teniendo una mayoría absoluta, quieran hacer o hagan lo que les complazca en estos consejos de administración de las empresas públicas. Muchas veces nos piden y decimos, ¿pero para qué? Nosotros desde el primer momento vamos a los consejos porque es nuestra obligación asistir, pero nos abstenemos en absolutamente todo. No votamos ni que sí ni que no porque no le damos autoridad a esos consejos. Quieren hacer siempre lo que les da la gana, algo oculto o algo ocultan en estos consejos para haberse puesto esta mayoría absoluta. Y te decía antes, Chilita, su doble vara, ¿no?, de medir. Nosotros en la anterior legislatura teníamos mayoría absoluta el PSOE y Andalucía por sí, que fue el pacto de gobierno del inicio de la legislatura. Ellos nos obligaron a quitarnos la mayoría absoluta en los consejos de administración. Ellos mismos lo solicitaron en pleno y nosotros, por llegar a un acuerdo con todas las partes, accedimos a hacerlo. Y ahora lo hacen completamente al revés. Esto ya hemos hablado muchas veces. Los sueldos, por ejemplo, decían que tenemos nosotros unos sueldazos. Hemos dicho que vamos a hablar claro. Yo ganaba 1.593,55 euros desde el primer día al último día. Y yo, como recordarás, llevaba urbanismo, medio ambiente, barriadas, las playas, feminismo, LGTBI, infancia, juventud. Yo llevaba muchas áreas. Lo que yo llevaba lo llevan ahora 8 concejales. Y ellos cobran un 40% cada uno más que lo que cobraba yo. Por eso te digo que este gobierno, eso sí, ahí fueron muy rápidos en su gestión de subirse los sueldos, pero desde entonces lo único que hemos visto es un desgobierno y por desgracia eso es lo que afecta a la ciudadanía y lo que la ciudadanía está percibiendo en nuestras calles. Carlos, ¿no cree que al gobierno de la confluencia le falta un proyecto de ciudad? Es decir, un modelo de gestión que aplicar en esta localidad. Claro, al final tu modelo de ciudad lo demuestras en unos presupuestos, como hemos dicho varias veces. Si tú no tienes presupuesto en el que escenifiques tu plan de ciudad, no lo tienes. No lo tienes. Ellos, cuando les salieron los fondos EDIL, ¿qué hicieron? Cogieron más ciudad que era nuestro, la agenda urbana que era nuestra, alguna idea que tenían ellos de su programa electoral y hicieron ahí una mezcla. Pero no tienen un plan. No, si te fijas, ya ha pasado más de la mitad de la legislatura y no hay nada que ellos puedan decir esto es cosa de la confluencia adelante. Porque me preguntaban el otro día unos vecinos por el centro comercial de Marina de la Bahía. Solo hay que mirar como te decía antes, los informes. Los informes están firmados por mí. Por mí. El tema de entrevías, que también ha habido una discusión. Entre tanto, le dije un día al concejal de urbanismo que me explicara el procedimiento para llegar a esa firma. No lo conocía porque no lo hizo. Lo hicimos nosotros. Pagamos 1,5 millones a DIF de un dinero que prestó y tuvimos que devolvérselo. Le pagamos en especie 3 millones a Zona Franca porque también se le adelantó el dinero y se gastó en unas cosas que no se tenían que gastar hace muchos años y lo pagamos nosotros. Tuvimos que hacer un nuevo estudio de detalle. No conocía nada porque no lo ha hecho. Y ese es el problema. No tienen un plan de ciudad. Por seguir poniéndote ejemplo, que lo comenté en un pleno. El glamping que se ha ampliado ahora en Puerto Real, ellos lo criticaban ferozmente. Decían que era una aberración. Y ahora, cuando le toca gobernar Iván, dicen que es una maravilla y que es bueno para el turismo de Puerto Real. ¿Con qué confluencia, equo, ex de Podemos o Izquierda Unida nos quedamos? ¿Con los de antes o con los de ahora? Y encima voy a más. La alcaldesa me dijo que no fue por ser coherente. ¿Llamó incoherente a los concejales que fueron y antes lo habían criticado? A ese nivel está el grupo del gobierno que hasta entre ellos se llevan así. Hombre, en todos los partidos cuecen habas, Carlos, en todos. Siendo de tu propio partido, tú imagínate cuando se unen
Otros, aunque tengan la misma ideología, entre comillas, al final cada uno es de su padre y de su madre. Pero al final, como se dicen también, los trapos sucios se limpian en casa. Y los problemas en el despacho de alcaldía no es eso. No puedes decir en un pleno y llamar de manera indirecta, incoherente a tus compañeros solo por defenderte a ella misma. Y eso demuestra al final el nivel. Si entre ellos mismos no se llevan bien, ¿cómo van a gestionar bien este pueblo? No sé si el Partido Socialista tiene constancia de lo que parece ser en algún medio de comunicación la alcaldesa de Puerto Real, doña Aurora Salvador, ha manifestado que la Fiscalía Provincial de Cádiz y el Tribunal de Cuentas, tiene o mantiene abiertas diligencias e investigaciones sobre la gestión municipal personal en esta legislatura. No sé si la formación socialista conoce, bueno, pues de esa investigación abierta. Sí, tenemos conocimiento, aparte por nosotros mismos, también el gobierno nos lo ha trasladado. Como te decía al principio con lo de la interventora, lo conocemos desde hace mucho tiempo, pero no venimos a hacer mala política ni a criticar por criticar. Esto es un tema que está en manos judiciales, un tema muy complicado, y que esperemos que se salde de la mejor manera posible para Puerto Real. Y entendemos que eso será es un tema personal político de la propia alcaldesa, que ya tendrá que dirimir con el tema judicial, con los jueces, y nosotros hasta que eso no tenga una sentencia o empiece un juicio, vamos a intentar no meternos, porque como te decía, no queremos hacer mala política, simplemente queremos que se gestione bien Puerto Real. Nosotros van a contar este gobierno con nuestra mano tendida, y en temas como este que me cuenta somos muy intransigentes porque nosotros al final tuvimos un gobierno, como te decía, de 4 años y no tenemos ningún problema. Elena como alcaldesa no tuvo ningún problema en la fiscalía. Yo, que me decía como concejal de urbanismo que siempre hay muchos problemas, tampoco lo tuve, y ahora no paran de tenerlos, por algo será. No sé si lo que voy a decir saldrán las cuentas o no, si es una locura, pero si se vislumbrara la posibilidad de tomar las riendas del ayuntamiento entre los partidos y bueno, la persona que está en las no adscritas, no sé si por alguna razón podríais unir esas fuerzas políticas para desbancar al gobierno que actualmente se encuentra gobernando Puerto Real. No, de ninguna de las maneras. Que sea difícil, Nosotros, sí, pero lo tenemos muy claro, ya lo hemos dicho en varias ocasiones. Nosotros ni vamos a entrar en un gobierno con la confluencia y adelante, ni vamos a hacer una moción de censura con el resto de partidos. Nosotros tendimos la mano al gobierno para que pudiera gobernar, para que pudiera gestionar, porque nosotros íbamos a hacer la solución. Nosotros no tenemos nada que ver ni con el Partido Popular, ni con Vox, ni con la no adscrita, que recordemos que entró por el Partido Popular. Nosotros no queremos el sillón a toda costa, nosotros queremos que Puerto Real funcione. Ese gobierno Frankenstein no funcionaría de ninguna de las maneras porque tenemos pensamientos muy distintos y nosotros nunca, de ninguna de las maneras, vamos a participar de una moción de censura, igual que tampoco, como he dicho, vamos a entrar en el gobierno con la confluencia. Si se diera el caso, estamos hablando de hipótesis. Nosotros siempre vamos a estar en la solución, le tendimos la mano al gobierno, tuvimos una reunión, desde entonces no hemos tenido más, no nos hicieron caso en lo que le dijimos, pero aquí seguimos siempre apoyando a Puerto Real. Carlos, permítame que sea insistente en este tema. Me hablas de que ese podría ser, no te voy a decir un cuatripartito, sería un tripartito, más la concejal, no, un cuatripartito más la concejal no adscrita, pues sería Partido Andalucista, Andalucía por sí, perdón, Partido Socialista, Vox, Partido Popular y la concejal no adscrita. Ahora tampoco es que haya un gobierno boyante y bueno, si vemos que no hay intervención y todo lo que están sufriendo los ciudadanos, tampoco sería muy descabellado a lo mejor pensar en eso. No, me reitero en el no, porque te digo, nosotros esa opción no la barajamos, pero aquí estamos para ayudar a la solución, para que la ciudadanía y los trabajadores no se vean inmersos en estos problemas. Como te decía antes, nosotros
nos reunimos con el gobierno, creo que fue a los 2 o 3 días de nosotros solicitar o de decir que tendríamos la mano, le dimos consejos de lo que nosotros haríamos porque lo hicimos y lo conseguimos y hasta ahora no nos han hecho caso, no han querido o quieren hacerlo de otra manera. Esa es la solución que nosotros proponemos, pero de ninguna de las maneras estaremos en un gobierno con Partido Popular y Vox. ¿Algún concejal que actualmente está gobernando en el Ayuntamiento de Puerto Real ha levantado el teléfono y ha llamado al Partido Socialista, en este caso a su portavoz, o a alguno de los otros miembros que componéis esta formación en Puerto Real para pedir consejo, para preguntaros algo? Oye, porque al final, a nivel local, vamos a dejar los ideales a un lado y al final, en todos los términos y en todos los niveles se gestiona por el bien común y por el bien de la ciudadanía, pero a nivel local como que se mira eso mucho más. Entonces, Sí, bueno. sí, nos han llamado y nosotros le hemos respondido siempre. Además, en un pleno, lo repito porque en un pleno lo comenté, el gobierno actual, después de criticarlo cada pleno, cada día, en la anterior legislatura, han llamado en muchas ocasiones al señor Rufino Morillo, el anterior concejal de Hacienda, para pedirle consejo, para pedir ayuda. Y nosotros siempre, como he dicho antes, que podamos ayudar, vamos a hacerlo. A mí mismo me han llamado concejales para pedirme consejos políticos y personales de urbanismo y a muchos de mis compañeros y compañeras también. A Elena, que también la propia alcaldesa han charlado mucho. Todos y todas nos han llamado, nos han pedido consejos y nosotros obviamente se lo hemos dado. Bueno, pues está bien también saberlo de que tienden la mano por un lado y por otro también esa buena relación o esa conexión, porque hay formaciones que se quejan de la opacidad que puede llegar a tener en materia de transparencia el gobierno de la confluencia en Puerto Real. Hay formaciones que se quejan, que piden información sobre algunas cuestiones y nunca llegan. No sé si os pasa lo mismo. Nosotros la información que hemos pedido de manera formal nos ha llegado y la que hemos pedido de manera informal por cercanía o por amistad nos ha llegado también. Yo no sé exactamente el partido que me estás contando, me lo puedo imaginar, pero también son ellos los que exigen o se le da y no aceptan esa respuesta y siguen pidiendo y siguen pidiendo. En este ayuntamiento que yo recuerdo ahora mismo, solo hay una persona que fue inhabilitada por falta de información y puede que sea del partido que me estás comentando. Estoy hablando del partido de Andalucía por sí, que esta misma mañana lo volvía a denunciar. Lo volví a denunciar por no, entiendo que a ellos las respuestas que le dan no les son suficientes y quieren más, pues el gobierno está obligado a dárselas y a cumplir las expectativas de Andalucía por sí. Si Andalucía por sí no se ve o no ve en esa respuesta una respuesta afirmativa o acorde a lo que ellos quieren, entiendo perfectamente que sigan insistiéndole y el gobierno está obligado a darle más. Pero con nosotros siempre la respuesta o las preguntas o los temas que hemos tratado nos lo han dado. Nosotros tampoco somos mucho de preguntar en el pleno por muchas cosas, porque nosotros, para no esperar a final de mes, cuando vemos un boquete o algún problema, automáticamente nosotros se lo mandamos al gobierno para que le dé una solución rápida y no esperar que haya una cámara delante. Carlos, sé que tomas el pulso a la calle de manera continuada. Eres consciente de la opinión pública en todos los ámbitos, cultural, social y económico. ¿Cuál es el sentimiento del puertorrealeño de a pie sobre, bueno, pues cómo se encuentra actualmente su localidad? Pues yo veo a la gente triste, Estilita. La veo triste, con coraje, como decimos aquí en Andalucía, porque siempre lo vemos, ¿no? O leemos que pagamos nuestros impuestos y no veo que fructifiquen aquí o cualquier cosa que veamos en los autobuses, las calles, las actividades en verano, como decíamos, o ahora simplemente en Halloween, que han intentado suplirlo con un concierto de disfraces en el que muy poca gente estaba disfrazada, por cierto. La gente está triste, está desganada y es un problema. Es un problema porque la alcaldesa decía al principio que venía a sacar a Puerto Real de la depresión y nosotros hicimos un vídeo duro de que ya no estábamos depresivos, estábamos en coma. Y cada día vamos un poco peor en vez de ir a mejor. Ella nos quiere sacar de la depresión y la depresión son ellos. Y la gente,
por desgracia, eso se va acumulando y se va contagiando. Y la gente, cuando hablamos en la calle, tú lo has dicho bien, yo estoy mucho en redes sociales o en la calle hablando con la gente, y la gente me transmite eso, esa tristeza por ver cómo está Puerto Real. Carlos, si volviera el Partido Socialista a gobernar en el Ayuntamiento de Puerto Real, volviera a gobernar esta localidad, ¿qué es lo primero que haría al llegar al Ayuntamiento? Pues mira, cuando volvamos en 2027 a gobernar Puerto Real, nosotros lo primero que vamos a hacer es volver a poner orden en el ayuntamiento. Nos encontramos un ayuntamiento muy desordenado, y con desordenado quiero decir internamente todo lo que es la manera, ¿no?, de funcionar del ayuntamiento. Y es lo primero que tenemos que hacer, volver a poner orden en el ayuntamiento, en todas las áreas, para poder funcionar. Y de cara a la ciudadanía, lo primero que tenemos que hacer, depende lo que nos encontremos en materia de Hacienda, es preparar unos presupuestos. En ese mismo verano tienen que estar preparados los presupuestos de 2027 y trabajar en ellos, porque, como te decía antes, es nuestro plan de ciudad y no tenemos ni un minuto que perder. En ese momento empezaremos a trabajar, y desde ese momento las diferentes áreas sabrán con qué medios cuentan. Y obviamente tendremos que ver la situación que nos encontremos al llegar, y a partir de ahí pues empezar a trabajar y para ir mejorando año tras año esos presupuestos. Pero también lo que queremos hacer cuando lleguemos es el día a día de la ciudadanía. Centrarnos en las personas, en todo lo que estamos recabando en estos 4 años que nos van diciendo, en lo que preparemos de cara, que vamos a empezar ya el mes que viene con el programa electoral. No queremos tardar o empezar en 2027, ya vamos a trabajar en el programa electoral y en todo lo que hemos ido recopilando en estos años, plasmarlo en ese documento, que lo decíamos muchas veces, no es un contrato. Ese contrato con la ciudadanía es como lo vamos a presentar, y ahora ya sabe la ciudadanía cómo gobernamos. ¿Sabe? Lógicamente somos personas y tuvimos fallos y aciertos. Y ahora tienen con qué comparar. Ahora compararán Andalucía por sí, el Partido Socialista o la Confluencia, o con el nombre que se presenten. En cada elección se presentan con un nombre diferente. Y podrán comparar y ver qué hicimos bien uno, qué hicieron bien otro, o qué hicimos mal cada uno de nosotros. Y nosotros nos presentamos con las manos extendidas, ¿no?, a la ciudadanía, porque lo que queremos es contar con ellos y con ella, con los vecinos y vecinas de Puerto Real, que nos trasladen desde ya todas sus propuestas, y es lo que queremos plasmar desde el primer momento, desde el primer sábado que sea la investidura. Ese mismo día empezaremos a trabajar en el día a día. El día a día será nuestro centro de trabajo. Echando un vistacito a todo el término municipal de Puerto Real, ¿en qué zona cree el Partido Socialista que habría que incidir mucho más? Porque poco se ha hecho en todo este tiempo. No sé, ¿qué punto de Puerto Real? Pues mira, una que no es residencial, pero como bien sabe, yo trabajo en Navantia, antes estaba en Puerto Real y ahora estoy en Cádiz, y los polígonos industriales estaban desastrosos. Yo he visto el mismo mueble y colchón durante 4 meses en el mismo punto. 4 meses en la entrada de Navantia había el mismo colchón y el mismo mueble, que lo veía todas las mañanas. Los polígonos industriales también es la cara industrial de Puerto Real. Tenemos que tenerlo, porque no solo aquí viene gente de Puerto Real a trabajar, viene gente de toda la bahía y de fuera de la bahía. Y muchas empresas que quieren ponerse aquí, si vienen y ven eso, no se colocan. Y eso es un motor para Puerto Real. Y zonas, pues podemos hablar de las barriadas rurales, del río San Pedro, que muchas veces yo bromeaba con los vecinos, decía, qué incisivo soy, pero es que es verdad. Han estado abandonados mucho tiempo, y tenemos que reconocer, todos los gobiernos que hemos estado, que a lo mejor no hemos hecho todo lo posible, pero tenemos que hacerlo. Hicimos mucho, y yo les demostraba las inversiones, pero es que hay mucho más por hacer todavía. El centro del municipio, al final, la gente que nos visita o donde se concentra el mayor número de visitantes es el centro. Y ahora porque han pintado, porque no limpiaban, pero es que la zona roja que está previa a la Plaza de Jesús, te quedabas pegado. En la misma mancha llevaba ahí meses y meses. Pues que si me pongo a contarte, cuento todas las zonas de Puerto Real al final. Pero, por ejemplo, yo vivo en Cacines también. Yo enfrente, también lo decía en un pleno, yo antes tenía jardines, ahora tengo arena, tierra. Yo tengo 2 perritos y ahora me llegan llenos de malas hierbas las patas, con el problema que es eso. También con las espigas, con todo. Y es que todo, es que me pongo y no paro. Es un problema. Y es que se lo dije hace un año y sigue igual.
no hacen absolutamente nada en ninguna de las áreas. Y bueno, por rematar un poco, también la zona del Nazareno, por ahí, la zona de la Cachucha, de la playa, todo tenemos que arreglarlo. La playa es donde por la mañana o por la tarde, depende de cómo esté la marea, nuestra ciudadanía va a la playa, van muchos niños, van muchas niñas, y lo ves, hay más arena afuera que dentro. No, y ya no es solo el trabajo, que no me quiero centrar, que llevamos un tiempo hablando solo del gobierno municipal en su gestión, sino que es verdad que hay otros temas que son competencias de otras administraciones, pero que tiene que iniciar y luchar el gobierno local y no hace. Ese es el problema. No es solo la falta propia de gestión, sino que no gestionan para que otros organismos, otras administraciones hagan su trabajo. Entiendo que hablas del Instituto de Enseñanza Secundaria Virgen del Carmen, que bueno, vemos unas obras que empezaron y están paralizadas. Exacto. Es que debería estar la alcaldesa todos los días en la puerta de la delegación. Llevamos cerca de 2 cursos ya con eso cerrado. Y es que es mentira tras mentira. Y nos dicen los plenos, sí, yo he llamado, estoy esperando una cita con la antigua delegada, que dicho de paso, menos mal que se fue. Porque yo ahora no lo conozco, pero la antigua delegada de Educación de la Junta de Andalucía, telita. Vete todos los días a la puerta de la delegación con los padres y madres de la AMPA. Te van a apoyar. Ve allí. No vale solo con ir de vez en cuando a la puerta del instituto a manifestarte allí o a estar un rato. Tienes que luchar por tu pueblo y hacerlo cada día, en el Virgen del Carmen, en las canteras, por los nuevos juzgados, porque la estación de tren mejore día a día, y no lo hace, no sale del despacho. Sale del despacho para ir a su casa o a algún acto, no sale de esas 4 paredes, tienes que estar en la calle. Si no estás en la calle, pues no conoce a la ciudadanía. Y quien dice también, no solo lo de educación, dice también la sanidad. Hemos visto un verano un poco apretado en cuanto a la demanda existente de usuarios de los centros de salud, que bueno, se han visto con solo uno abierto por las tardes, porque el de Río San Pedro cerraba y el de Casines también. Sí, al final está en una zona que en verano duplica la población, no podemos reducir los medios, en este caso sanitarios. Es una práctica habitual, por desgracia, en el verano, de que se cierran camas en los hospitales, de que se reducen los sanitarios en los centros de salud. Tiene que ser todo lo contrario. Tiene que reforzarse porque viene mucha más gente, no solo a Puerto Real, sino a toda la zona de la bahía. Y tenemos que, como decía antes, luchar. Presentarte, no, yo con Elena lo hacía en el Parlamento. Nos presentamos en el Parlamento muchísimas veces. Incluso en el despacho del presidente de la Junta de Andalucía, de Juan Moreno, para pedirle. Fuimos por Airbus y aprovechamos para pedirle muchísimas cosas. Llamábamos a todas las puertas, a todas. Y es cierto que, bueno, o ahora tienen más suerte porque su partido hermano, por llamarlo de alguna manera, Sumar, está en el gobierno de España. Tienen a dónde llamar. No lo hacen. No lo hacen. Nosotros llamamos a todas las puertas. Y el problema, o por suerte, seguimos haciéndolo. Seguimos haciéndolo para ellos. Porque te cuento una anécdota. Hace casi un año y medio, me dijo Aurora, Carlos, necesito el teléfono de la ministra de Hacienda. Estábamos los dos, junto a Antonio Romero y Elena, en un acto en Cádiz, y le dije, espérate, te lo consigo. En 2 minutos tenía el teléfono. Me dice, es que llevaba 6 meses esperándolo. Y digo, estarás 6 meses si no lo consigues por tus medios, sabes que nosotros o lo tenemos o podemos conseguirlo. Y sabes también, como te he dicho antes, que siempre que nos llamáis estamos. No puedes esperar 6 meses para darle o intentar buscar una solución al tema que fuera, que ni pregunté. A mí, la alcaldesa de Puerto Real, sea del partido que sea, me pide un favor y puedo hacérselo, se lo hago. Pues como esto todo, Estilita, como esto todo. Es que no es un favor al partido que gobierna, sino un favor a la ciudadanía. Eso Exacto, es lo que no entiende nadie. Es lo importante. Es que a nosotros, entre comillas, nos da igual quién gobierne. Y lo vuelvo a repetir, entre comillas. Pero si podemos ayudar a Puerto Real, lo haremos o lo hacemos. Porque eso fue un ejemplo
tonto, entre comillas, que era solo un teléfono. Pero lo que necesiten, aquí estamos, que podemos tener contacto con el gobierno de España y vamos a hacerlo y vamos a ayudar, sea quien sea. Carlos, me quedo sin tiempo. No sé si quieres comentar algo más. A mí se me ha pasado el tiempo volando. Me quedo con muchas cosas como siempre. Oye, yo traigo muchas cosas aquí bien apuntaditas porque quiero tocar todos los temas, pero al final nos comemos el tiempo. Bueno, no decimos más nada y espero que me invites otra vez y estaremos aquí en Mirada Política y seguimos comentándolo los dos. Le digo a todo el que entrevisto lo mismo, pero es que es una realidad como una casa, vamos. Y además aprovecho la ocasión siempre para dejar un poquito con la miel en los labios a los espectadores para que, bueno, el invitado nuevamente pase por aquí, si se ha sentido a gusto y así, bueno, pues lo estimo oportuno que nos acompañes. Carlos, un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues nosotros ya volvemos el próximo lunes porque tenemos que seguir hablando no solo de la provincia de Cádiz, sino también del Bajo Guadalquivir, otra de las zonas que en esta temporada 2025-2026 esta Casa Sal Televisión ha incorporado a la parrilla de esta cadena y vamos a estar súper contentos, bueno, pues de hablar con todo el mundo y acercarle todo lo que tenemos preparado. Gracias de corazón, volvemos el próximo lunes.